Bienvenidos. Este es el siglo de Fidel, un espacio para homenajear al comandante en jefe Fidel Alejandro Castro Ruz o sencillamente a Fidel. Mi nombre es Marxlenin Pérez y hoy damos inicio a este recorrido por la vida, la obra y el pensamiento de Fidel. En un episodio que será muy especial, pues tenemos la oportunidad en esta ocasión de entrevistar al doctor en Ciencias Históricas René González Barrios, el director del Centro Fidel. Bienvenida al Centro Fidel Castro. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Un privilegio para nosotros poder compartir este primer episodio inaugural con ustedes aquí en el centro y bueno, con sus palabras. Bueno, el centro es de Cuba Debate. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Podemos empezar entonces? Sí, por favor. Adelante. Nos encontramos en la sala Fidel en el Tiempo, es una de las 9 salas expositivas. Hemos tratado de que la museología de nuestro centro sea interactiva, de forma tal de que las jóvenes generaciones se sientan más identificadas en la manera en que le hacemos llegar la información. Las pantallas son pantallas táctiles donde está recogida en imágenes la historia de la vida de nuestro comandante jefe. Por ejemplo, aquí, año 1926, el niño Fidel, año de nacimiento, y aquí recogemos las imágenes de Fidel cuando tenía 1 año y 8 meses, la foto de su padre, la foto de su madre, la foto de su abuela, y así vamos recorriendo la imagen de la casa donde nació Fidel, en Virán, que bueno, muy pronto conmemoraremos el centenario de su natalicio. Y así vamos haciendo el recorrido por todas las etapas de la vida del comandante jefe. Aquí, desde el nacimiento hasta que se graduó en la universidad en el año 50, seguimos para acá, toda la etapa de la historia de la Revolución Cubana, desde el Fidel ya ejerciendo como abogado hasta el asalto a Cuartel Moncada, su etapa en el exilio en México, la sierra, hasta el triunfo de la Revolución. En estas pantallas mostramos toda la trayectoria de la Caravana de la Libertad, que como conoces fue una operación estratégica de nuestro comandante jefe para lograr ir estableciendo la justicia revolucionaria y el orden administrativo a lo largo de toda la isla y evitar lo que sucedió en la Revolución del 33 cuando el pueblo se tomó la justicia por su cuenta. O sea, como decía Fidel, justicia, no venganza. Y entonces se fue estableciendo el orden. Aquí está toda la trayectoria hasta su llegada el 8 de enero a La Habana y posteriormente el 17 de enero a Pinar del Río. Acá el uniforme del comandante en jefe con el que lo recordamos, uniforme de gala en las principales ceremonias importantes de nuestro país e incluso en algunas intervenciones que hizo en las Naciones Unidas o fuera de Cuba, en sus visitas a los países socialistas. Los principales hitos de la historia de la Revolución que están marcados acá: la primera ley de reforma agraria que marcó las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el año 61 la campaña de alfabetización y Playa Girón, en el 62 crisis de octubre, 63 el ciclón Flora, en el 65 la creación del partido, en el 91 el derrumbe del campo socialista y así sucesivamente. En estas pantallas, los años 60, la década del 60 hasta el año 85, años muy intensos de trabajo, de transformación revolucionaria, de institucionalización de un nuevo país, de un nuevo Estado, y creo que es uno de los momentos más ricos y más llenos de experiencias revolucionarias, de cómo hacer revolución por parte de nuestro comandante jefe y de nuestro pueblo, incorporado con él a la transformación del país. Aquí, su uniforme hasta el año 73, utilizó los grados, solo los grados de comandante sin los olivos. Ahí vemos su uniforme, estaba raído. Para Fidel el uniforme era un uniforme de trabajo. Fue un hombre muy austero que vivió siempre con mucha, diría yo,
Sencillez. Con mucha sencillez a la hora de lo personal. Los escoltas a veces le criticaban que andaba con los botines rotos, pero él decía que eso era ropa para trabajar, que no era un lujo. Y bueno, y ahí vemos uno de sus uniformes. La guayabera que usó por primera vez en la cumbre de Cartagena de India a solicitud de García Márquez para dar para contemporaneizar con el resto de los mandatarios, que todos se pusieron guayabera blanca. Fue todo un acontecimiento cuando Fidel apareció de guayabera. Fue todo un acontecimiento. Los periodistas no se percataron que tenía el pantalón verde olivo y los mismos botines militares que usaba siempre. Hizo una concesión solo hizo la concesión con la guayabera. Y aquí un recorrido desde el año 91, año en que termina la Operación Carlota, con la independencia de Namibia, el fin de la apartheid en Sudáfrica, la visita de Nelson Mandela a Cuba en julio del 91, bueno, y todo el proceso después del derrumbe del campo socialista hasta su fallecimiento. Aquí lo vamos recorriendo en imágenes. El centro, institución clave para el estudio, preservación y difusión del pensamiento de Fidel, también realiza una hermosa labor educativa con nuestros niños, quienes durante sus vacaciones de verano se desempeñan como anfitriones y guías. Buenos días, Amelia. Buenos días, yo soy Amelia, la mucera que les va a estar acompañando en esta sala de la palabra. Aquí podemos observar el rostro de Fidel con distintas palabras. ¿Qué podemos encontrar aquí? Si yo me paro aquí, ¿puedo ver algún discurso de Fidel, escuchar alguna palabra? ¿Cómo sería? Pues aquí se toca un discurso. Nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo, un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Buenos días, soy Gabriel, el museo que los va a acompañar en la segunda parte de esta sala. Por acá hay espejuelos y bolígrafos pertenecientes a Fidel y un facsímil de un discurso pronunciado por nuestro comandante el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro sobre el medio ambiente. Acá hay revistas sobre Fidel y fotos de periodistas que lo entrevistaron. Por acá hay libros de la vida de Fidel en varios idiomas. Por acá podemos encontrar 4 estatuillas, una representando la libertad de México y otra la de Rusia. Una mano con una paloma que representa la paz y al martillo acusador denunciando a los Estados Unidos. Y hemos llegado a la biblioteca del Centro Fidel. Y yo quisiera, René, que nos contara qué peculiaridad tiene la biblioteca del centro. Bueno, te diré que esto es una biblioteca moderna que está diseñada y estructurada a partir de las solicitudes que nos hicieron niños, adolescentes y jóvenes. Hicimos con ellos un taller que le preguntamos cómo quieren ustedes que sea en la biblioteca. Y ellos nos dijeron que querían una biblioteca moderna. Por una parte nos dijeron que querían una biblioteca como la de Harry Potter. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos las bibliotecas de los colegios religiosos donde estudió Fidel y tenían muchos puntos de contacto con la biblioteca de Hogwarts. Entonces, la diseñadora, lo veremos en la planta alta, les diseñó una biblioteca tradicional que es muy acogedora y que estimula a la lectura y a la visita.
los niños y los jóvenes han sido también los que nos han marcado pauta desde el punto de vista de la concepción de la biblioteca. Esta primera planta de la biblioteca es una biblioteca totalmente digital. Nosotros ponderamos los fondos del comandante en jefe y de la historia de la revolución en formato digital. Son grandes volúmenes de información y aquí el usuario llega, como en todas las bibliotecas modernas del mundo, se sienta en una máquina, navega por la página web del centro, por los servicios del centro, y ahí puede obtener toda la información fotográfica, documental, de audiovisuales, etcétera, para el estudio del comandante en jefe. Si quiere los libros tradicionales, tiene que ir a la biblioteca de la segunda planta, que es la biblioteca que los niños diseñaron, como la de Harry Potter, que no es de Harry Potter, es de ellos, de los niños, y hemos tenido en cuenta allí también hasta las inquietudes de los niños. Por ejemplo, nosotros hemos colocado en las paredes de la biblioteca los títulos de los libros que Fidel leyó. La idea de los muchachos, cuando le dijimos que podían solicitar los libros que Fidel leyó, que los podían solicitar como servicio, nos dijeron, eso es anticuado, tienen que ponerle códigos QR para nosotros descargarlos. Y ya verás en la planta alta que todos los libros tienen código QR y el visitante con el móvil se puede llevar el libro digital que leyó. Estamos hablando que son niños de primaria, básicamente, ¿no? Fundamentalmente eran niños de sexto grado y secundaria. Fueron los que nos pusieron las improntas. Nos han puesto improntas bien complejas, pero que es estimulante para el desarrollo de nuestro trabajo. La biblioteca nuestra tiene además una biblioteca para débiles visuales, con todas las comodidades que lleva. Tiene aquí nuestras especialistas, tiene libros en braille. Acá puedes ver la historia más soberana en braille. Tenemos audiolibros, acá sistema de telelupas, o sea que en todos los casos se ha tenido en cuenta todos los tipos de público y todas las necesidades que pueda tener. En audiolibros tenemos los mismos libros sobre Fidel, sobre la historia de Cuba, para que los usuarios también lo pidan. Si quieren trabajar y quieren escribir en máquinas Perkins, aquí tienen la máquina, tenemos papel, o sea, tenemos todas las condiciones creadas para eso. La biblioteca también ha tenido desde el principio la idea de recuperar el patrimonio histórico de la nación. Tenemos un servicio de digitalización que creo que es importante. De hecho, la biblioteca se autonutre con los donativos que nos hacen el pueblo. Personas que guardan en su casa documentos del comandante, personas que guardan fotos del comandante, audios del comandante, que lo tienen como una reliquia. Nosotros le damos la opción, o lo donan y pasa a un fondo que hemos llamado, una colección que hemos llamado donativo, o se lo restauramos y lo digitalizamos y le devolvemos los originales y nosotros nos quedamos con la copia. Esos documentos tributan a la vez a la museología. A veces viene una persona, nos trae una foto de la visita de Fidel a su centro de trabajo, a su cooperativa, a un estadio deportivo, fotos de distintos tipos, las subimos a la museología en una de nuestras salas que se llama Fidel es un país, y la persona viene después con su familia, sus compañeros y se encuentra. O sea que el pueblo es parte, la participación del pueblo en todo el proceso de la obra de la revolución junto a Fidel se muestra también en la museología, y todo eso a partir del rescate que estamos realizando. Creo que desde el punto de vista de información, el centro le ofrece a cubanos y a extranjeros todas las posibilidades para trabajar la historia de la revolución y el pensamiento y la obra de nuestro comandante en jefe. Ahora para el centenario, muchos realizadores de televisión, investigadores cubanos y extranjeros vienen aquí y a todos se les da el servicio. Bien, entonces ahora nos vas a mostrar la biblioteca. La biblioteca de la planta alta, la de Howard. De los niños. Sí. Ahí, sí. Bueno, hemos llegado a la biblioteca tradicional. Aquí, como te decía, los títulos de los libros que leyó el comandante y la iniciativa de los niños de colocarle los códigos QR a cada uno de ellos. O sea que ahora cualquier usuario con el móvil se lleva el libro que leyó el comandante. Esta es la biblioteca tradicional, encabezada con una frase del comandante del año 61, en medio de la campaña de alfabetización. Fidel dijo: no le decimos al pueblo cree, le decimos lee, y creo que es una
de las esencias fundamentales de lo que significa educación y cultura para nuestro comandante en jefe. Aquí son los libros físicos, como vemos, ahí estamos clasificando. El centro, esta biblioteca se nutre también mucho de donativos que nos hacen constantemente investigadores, el pueblo, y esos libros se procesan y de inmediato se incorporan como colección a nuestro fondo. La biblioteca decorada tiene muchos parecidos a la biblioteca de Dolores, a la biblioteca de Belén. O sea que el centro de información de nuestra institución es un centro que presta valiosos servicios a todo el que necesite nutrirse de ideas de la historia de la Revolución Cubana. ¿Quiénes pueden acceder a la biblioteca? Todo. Tuvimos una deferencia en el concepto de nuestra biblioteca. Hicimos una excepción. La biblioteca no tiene límite de edad. Aquí pueden venir desde niños hasta personas mayores. Cada uno, los especialistas están preparados para atender a cada uno según su edad y sus intereses. O sea que es una biblioteca general. Por espacio no pudimos hacer una biblioteca para niños y una biblioteca para mayores. Una sola biblioteca, pero se atienden a todo tipo de público, cubanos y extranjeros. Fidel, que era un lector ávido y que siempre se dice que devoraba los libros y que incluso leía varios libros a la vez. Entonces yo creo que sí, sin dudas, este es uno de los corazones de este centro. Hemos incorporado, Fidel tuvo varias bibliotecas, una de ellas, de las más importantes, la tenía el compañero Chomi, y esa biblioteca ha nutrido también los fondos de nuestro centro. Pero Fidel leía, como tú bien dices, leía de todo. Tenemos en las salas expositivas algunas muestras de la diversidad de temas de la lectura de Fidel, los temas históricos siempre presentes, los temas que más le apasionaban como lectura, quizás en los últimos años de su vida, los temas vinculados a la ciencia. Fidel leía muchas cosas de agricultura, de ganadería, de medicina. Él mismo dijo en una entrevista que de haber tenido otra vida le hubiera gustado ser científico. También leía mucha novela, pero todo por época. En los primeros años de su vida la literatura preferida era la literatura universal, la novela, la poesía, de todo leyó Fidel. Pero ya en los últimos años la geopolítica, etc. Todo eso nosotros lo tenemos condensado acá. Como ven, las bibliotecas no son espacios muy grandes, por lo tanto hemos priorizado la digitalización y tenemos grandes volúmenes de información en formato digital y damos servicio con eso. ¿Podemos ver otras salas Sí, del cómo centro? no, ven. Este, por ejemplo, es el local de investigación. Pasa. Aquí nuestros investigadores despliegan toda... Buenos días. Nuestros investigadores aquí trabajan en todos los proyectos institucionales. Ahí está Dayana, Cristina, Abel, Diocli, los compañeros que vienen de visita también. La tarea fundamental de aquí de la investigación hoy en este momento es las obras escogidas de Fidel. Es el principal proyecto académico que nosotros estamos trabajando en este momento. Y ahí ellos son los investigadores que materializan ese importante proyecto. Nuestras oficinas todas están decoradas con obras de arte pintadas por Mambises. O sea que todos los óleos que ves ahí son reproducciones de nuestros libertadores, que además de haber hecho patria con las armas en la mano, también hicieron en la propia Manigua y después de terminada la guerra nos legaron obras culturales como esta, que son cuadros magníficos. Verás todas las oficinas decoradas de esa manera. Y tiene la coherencia, ¿no?, de una sola revolución. Es una sola, una continuidad. Uno de los óleos también pintados por nuestros libertadores, y esta es la oficina de las reservaciones. Nosotros priorizamos las reservaciones grupales, pero el centro está abierto permanentemente para todo el que quiera visitarlo, dentro de los horarios que tenemos establecidos. De martes a sábado y los domingos hasta la 1 de la tarde puedan visitar el centro, tanto cubanos como extranjeros. Las reservaciones aquí con la compañera a través del teléfono 783-0292. Exacto. Gracias. Te acompaño. Nos encontramos, buenos días, nos encontramos en el local de trabajo del equipo que está preparando las obras escogidas de nuestro comandante jefe. Ese es el principal proyecto académico de nuestra institución y creo que es el principal
diría yo que regalo que el Centro Fidel Castro le va a hacer a Cuba y al mundo, porque ahí están condensados lo más importante del pensamiento político, económico, cultural, social de nuestro comandante jefe. Como ves, es un pequeño grupo. Estas son las maquetas de los tomos, serán 23 tomos, es un trabajo intenso, se partió de una selección hecha por los especialistas del centro, hicimos todo un diseño de proyecto de investigación, pedimos la opinión de expertos, pedimos la opinión de instituciones, todo el mundo tributó, y en un esfuerzo extraordinario, porque la obra de Fidel es inmensa, son miles y miles de documentos, hemos condensado lo más importante, y creo que pronto, muy pronto, nuestro pueblo podrá tener en sus manos las obras, que estamos pensando en distintos formatos, el formato impreso, estamos pensando en formato digital, poner las obras. Hoy mismo nos decía un visitante que si podían acceder a las obras en formato digital, también estamos pensando en esas opciones, que serán para el año próximo en el centenario de nuestro comandante jefe. ¿Por qué son 23, René? A ver, ¿Por algo místico, por algo en particular, o es simplemente que el trabajo quedó condensado? No, a ver, empezamos por un proyecto que tenía 76 volúmenes de 650 páginas cada uno, a partir de la información pública que recopilamos de Fidel, pero era toda la información. Hay temas que Fidel los trata muchas veces y hay temas de continuidad, que a lo mejor Fidel lo enfoca en una primera vez en el año 60, después en el 70 tiene otra intervención que habla del mismo tema, pero en los años 80 hace un resumen más completo. Entonces tuvimos que hacer todo ese proceso para quedarnos con los documentos más completos y simplificar y evitar la reiteración de los documentos, tratándose de obras escogidas. Ya cuando sean obras completas será más grande. Te decía que el primer corte fue 76 tomos de 650 páginas. El segundo corte lo dejamos en 33 volúmenes. Al final decidimos que 33 también era mucho y lo condensamos en 22. Pero cuando teníamos ya el trabajo diseñado para los 22 volúmenes, nos entregaron, en un gesto yo creo que muy importante, lo que yo diría que es casi que uno de los tomos más importantes y un manual de ética política y revolucionaria. Nos entregaron los documentos, las cartas enviadas por nuestro comandante en jefe a Chávez y lo que Fidel dijo de Chávez. Y entonces ese es el tomo 23 que cierra las obras escogidas. No, la mayoría de esos documentos saldrán ahora por primera vez. Entonces este es el equipo de los esforzados compañeros que trabajan todos los días, sábado y domingo, hasta muy altas horas de la noche, para poder cumplir con el compromiso que hemos hecho de que en el centenario del comandante estén sus obras escogidas listas. Entonces se van a estrenar en el 2026. En el 2026 saldrán a la luz pública las obras escogidas de Fidel. Y estamos entonces en otra de las tantas salas que tiene el centro, René. ¿Cómo se llama esta sala? ¿Qué están mostrando aquí? Esta es la sala guerrillero, donde mostramos la evolución del pensamiento militar de Fidel. Desde sus primeros vínculos con acciones militares, que fue la expedición de Cayo Confite, hasta la estrategia de la guerra de todo el pueblo, que es una concepción de Fidel, que reúne la experiencia histórica militar, no solo de Cuba, sino de otros pueblos también, en su lucha por la defensa de la soberanía de los países. Y aquí estamos en una réplica a menor escala del yate Granma, y sé que tienes una anécdota interesante y bonita que relaciona a este nuevo miembro de la sala de exposición con los niños. Cuando creamos la sala pensábamos que con la demostración histórica en el panel de la trayectoria del Granma era suficiente. Invitamos a niños de una escuela y los niños, siempre poniendo dinámica, nos dijeron: eso está muy bonito, pero hace falta un Granma, tiene que haber un Granma ahí. Entonces la Oficina de Asuntos Históricos nos donó el Granma, trajimos a los mismos niños para que vieran que ya había un Granma y nos dijeron entonces cómo es el Granma por dentro, dónde iba sentado el Che, dónde iba sentado Camilo, dónde estaba parado Fidel. Entonces hicimos una multimedia. Estamos haciendo un Granma virtual, y a partir de un trabajo que estamos haciendo de conjunto con una empresa de la FARC de simuladores, tenemos los cascos virtuales, los niños se ponen el casco y pueden montar en el Granma, pueden hacer toda la visita, recrear cómo era el Granma por dentro. Estamos
diseñando, los compañeros de esa empresa están diseñando a cada uno de los expedicionarios, sentándolo donde iba. O sea que ha habido una investigación histórica siempre por tratar de estar nosotros a la altura de lo que los niños nos piden, porque creo que para los niños, los adolescentes y los jóvenes, llevarle la información histórica a sus intereses, a la manera de ellos apreciar la historia, creo que es importante. Aquí han venido delegaciones extranjeras que han visto el Granma y nos dicen, y 82 personas hay, y ahí venían 82 personas en los pequeños espacios que tenía el Granma. De hecho, Fidel, cuando seleccionó los expedicionarios, trató de que fueran los más delgaditos para que pudieran caber 82 personas. Esa capacidad de prever de Fidel hasta esos pequeños detalles previó. El centro recibe en sus horarios habituales muchas personas, visitas de todas las edades, de todas, incluso de otras nacionalidades. ¿Tienen ustedes en estos 4 años la cantidad de visitantes que han recibido? El centro, que es una institución pública, gratuita, tanto para cubanos como para extranjeros, ha recibido más de 200.000 visitantes en 4 años y medio, más de 200.000 visitantes de 172 países. Es increíble la asiduidad de latinoamericanos, de africanos y sobre todas las cosas que llama la atención también de muchos estadounidenses que se sienten identificados con la obra de la Revolución. De hecho, el centro se inaugura el 25 de noviembre del año 2021 y el 26 de noviembre, la primera visita que recibimos aquí fueron Pastores por la Paz, una delegación de más de 100 Pastores por la Paz que hicieron una ceremonia para bendecir el centro y decía que el centro estaba protegido por el pueblo de los Estados Unidos. O sea que aquí del mundo entero vienen visitantes. Los africanos, muchos lloran. Hemos tenido la experiencia en la entrada del centro que cuando se retiran delegaciones, sobre todo delegaciones oficiales de distintos pueblos, nos pasó con Namibia, nos pasó con Sudáfrica, nos pasó con Nigeria, que funcionarios de esos países cuando se van nos dicen, cuídennos el centro no es solo de ustedes, Fidel no es solo de ustedes, Fidel nos pertenece. Y creo que es una respuesta o un reconocimiento a lo que significa Fidel, la obra y el pensamiento de Fidel y sobre todo la obra de la Revolución Cubana y lo que el pueblo cubano ha aportado al desarrollo y a la paz a nivel del mundo. La universalidad de Fidel, la universalidad también que va un poco adquiriendo este centro como referencia para la preservación del pensamiento, de la obra, de las ideas de Fidel y por eso hemos tenido el privilegio de haber contado con usted en este primer episodio del podcast El siglo de Fidel. Yo le doy las gracias, René, por esta oportunidad, por abrirnos las puertas de este centro maravilloso que es una especie de templo para preservar las ideas que ya no solo son de Cuba, son, como usted nos decía, son del mundo, son de los pueblos, de los oprimidos, son de esos que todavía son rebeldes y se tratan de levantar por un mundo mejor, de justicia social, de igualdad. Este ha sido un podcast maravilloso, un episodio maravilloso, gracias a que hemos podido compartir con una parte de la historia de Cuba, pero una parte sin duda esencial. Son 100 años de ideas, 100 años de lucha y precisamente en este camino que se abre para el centenario de Fidel, por eso estamos en el siglo de Fidel. Muchas gracias otra vez. Para Cuba y para el mundo, el Centro Fidel Castro abierto en el centenario de su comandante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, acompáñenos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación a hablar de Fidel. Gracias a ustedes por invitarme. Yo te propongo, René, que empecemos por esta sala, que justamente es la sala que representa todos los planes de la CIA
contra nuestro país desde, por supuesto, el triunfo de la revolución. O desde antes. Y desde antes. Yo creo que se impone empezar por algo que fue una gran coincidencia, pero es una coincidencia afortunada. Y es que tú naciste el 13 de agosto, pero bueno, de 1956. Pero eso incluso le agrega misticismo, porque son 30 años después de que naciera Fidel. Exacto, en el 26. exacto. Y eso, bueno, un poeta diría que tú y Fidel ya estaban atados a la misma estrella, ¿no? Una estrella que los une en épocas históricas y en fechas de nacimiento. Yo quisiera que en tu vida de René joven, el René joven, ese que tenía inquietudes ya desde el principio, que mostraba cierta madurez a pesar de ser muy joven, que quería ser piloto, que se interesaba por las cuestiones del mundo, de la vida del país, pero también internacional. ¿Cómo llega Fidel a ese René? ¿Cómo supiste de Fidel? ¿En qué momento? ¿Temprano? ¿Tarde? No, para mi generación, Fidel forma parte de esa área gris en la que tú empiezas a adquirir conciencia. Tú sabes, uno a veces trata de recordar, bueno, ¿qué es lo primero que yo recuerdo? Y Fidel forma parte de esa área. Yo había nacido en Estados Unidos, vine para Cuba con 5 años en el 61 y de una manera natural Fidel empezó a ser parte de nuestra vida. Lo recordamos así, como de la misma forma que recordamos a los familiares más cercanos, que bueno, eventualmente en un momento tuvimos conciencia de su existencia y de que eran parte de nuestra vida, y para mi generación Fidel, bueno, pasó a ser parte de mi vida de esa manera natural. Una vez que llegué aquí, bueno, Fidel estaba en todos lados. Pleno 61, había ocurrido ya Girón, el país estaba en plena efervescencia y bueno, me encuentro con un país que es Fidel. Y de esa manera tan natural entró a la vida nuestra como un niño más de mi generación. Yo llego en octubre del 61. Y entonces en aquella época había un programa que era un programa nacional de becas de primaria. Y tuve la suerte de ser becado en Santa María del Mar, Loma. Era una beca muy, muy bonita, donde se respiraba entusiasmo. Nuestros maestros eran macarencos, de Minas de Frío, jovencitos, un poco más jóvenes que nosotros. Todos venían llenos de cuentos, de ideas, le imprimían mucha alegría a todo. Y ese programa de becas era muy seguido por Fidel. Celia, Fidel, había una señora, Elena Gil, que era una educadora cubana de aquellos tiempos, que estaba frente a ese programa. Y Fidel era visita asidua a la escuela. En esa escuela confluimos repatriados, ellos pusieron muchos repatriados ahí, con hijos de combatientes de los dos bandos, después supe, que de hecho Tete Puebla los atendía a los hijos del ejército de Batista. Y coincidimos todos, combatientes rebeldes, hijos de combatientes del ejército de Batista, repatriados. Qué mezcla, ¿no? Sí, aquello, pero ahí nadie sabía qué cosa era nadie. Y yo pienso que era la obra de Fidel en pleno funcionamiento. El paso de Fidel por esa época, primero marcó a nuestros padres. O sea, y hay que remontarse un poco antes de la revolución. Yo recuerdo que mi papá, bueno, te decía, nací en Estados Unidos. Mi madre siempre fue un poco más integrada desde el punto de vista político, desde muy joven. Cuando llegó a Estados Unidos era adolescente y trabajó en los sindicatos, siempre estaba tratando de defender a los pobres, buscándose problemas. Mi papá no era tan político, era más bien escéptico, él era muy escéptico, estaba cansado de los políticos, no quería saber de eso. Encontró la oportunidad de irse a jugar pelota allá y bueno, y se fue, allá se conocieron. Pero luego los dos se politizaron, se unieron al movimiento 26 de julio. Y ya desde esa época Fidel era parte de la vida de mis padres. Luego de la revolución mi padre viene de visita, un poco que para confrontar su escepticismo con la realidad, porque bueno, los americanos decían barbaridades de la revolución, la gente del 26 decía lo contrario, y el viejo viene, y cuando llega se vence su escepticismo y es que deciden venir para Cuba. Ya traían a Fidel consigo, o sea, ya habían estado
Comité Pro Justo Trato a Cuba, habían estado en manifestaciones contra la invasión de Girón en Chicago. Ahí tuvieron contacto con muchos revolucionarios exiliados. Y bueno, ya cuando vienen y traen a Fidel consigo. Y yo pienso que Fidel entra de una forma muy natural en la vida de nosotros. Y entra a través también de la justicia que hace la revolución. O sea, uno aprende a ver la obra de la revolución, qué es lo que estaba haciendo respecto al racismo, respecto a la mujer, respecto al campesino, respecto al obrero, respecto a los pobres. Mis padres se integraron inmediatamente, de cuerpo entero, a la revolución. Y bueno, mi padre murió comunista y mi madre va a morir comunista. Y a partir de esa integración, de la defensa del país, de todo aquel ambiente que nos transformó a todos nosotros como generación, fue entrando Fidel, pero sobre todo a través de su obra y de su palabra. Yo pienso que cuando se habla de Fidel hay que empezar por decir, entre sus muchas virtudes, es la coherencia entre su palabra y su obra. Un hombre que no solamente sabe hablar y hacerlo bien, sino que su obra y su trabajo y su vida demostró que lo que él decía lo sentía y creía en eso. La fuerza del ejemplo, ¿no? Exacto. Y por eso es que Fidel inspiró la confianza que inspiró hasta el final de su vida. Pienso que Fidel estuvo presente aún desde antes. Para mí fue una transición natural. Yo siempre he dicho, yo era un piloto felizmente casado, con una hija, aspirando a ampliar mi familia. Nunca pensé ser un espía ni meterme en nada de eso. No era siempre fui un revolucionario, ante todo. Y bueno, cumplí las tareas que la revolución me fue asignando hasta ese momento. Algunas me las busqué también, porque bueno, yo no tenía que ir a Angola. Fui, exigí ir y fui. Pero bueno, hasta ahí. Yo estaba haciendo mi vida como piloto y se me aproximaron los compañeros de Menin para proponerme esta misión. Yo pienso que ya Fidel había formado un revolucionario en mí, como lo había hecho entre tantos jóvenes de mi generación. Yo recuerdo que los compañeros me dijeron, mira, esto es una tarea difícil, si tú dices que no, no pasa nada, tú sigues con tu vida, aquí no pasó nada, no hablamos contigo, piénsalo. Yo le dije, no, yo no tengo que pensarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Estás seguro? Piénsalo bien. No hay que pensarlo. Yo creo que Fidel nos había hecho ya revolucionarios. Habíamos ido a Angola, yo inclusive fui voluntario de servicio militar porque yo tenía ciudadanía norteamericana cuando entré en el servicio, me presenté y lo hice, o sea que ya Fidel estaba en mí de una manera, repito, natural, y repito, por sus obras, por su ejemplo, por su palabra, por sus ideas, por su internacionalismo, por su sensibilidad humana, por su capacidad política, por su poder de convencimiento. O sea, todas esas cosas habían actuado en un joven como yo. Y cuando se me planteó la tarea, sencillamente dije que sí. Y bueno, lo único que les dije a ellos fue que yo no estaba seguro de que pudiera cumplirla, que es un problema que tenían que resolverlo ellos. ¿En qué sentido? ¿Cómo que? Porque yo soy muy extrovertido, yo no me gusta la doblez, no me gusta engañar, lo que pienso se me va y entonces no me veía entre contrarrevolucionarios, no me sentía, yo no me veía, pero digo, bueno, es un problema que ustedes tienen que resolver y ustedes dirán. Al final sí, el sentido del deber, nuevamente, y sale otra vez la figura de Fidel, me permitió hacerlo y hacerlo bien. Pero Fidel estuvo a lo largo no solamente de la misión, sino desde mucho antes, ya estaba sembrado en nosotros. Si acaso habría de decir que durante la misión ellos me ayudaron a sembrarlo más, porque conocerlos también fue, o sea, estar cerca de ellos, saber cómo piensan en realidad, no lo que dicen en público, sino lo que piensan, lo que sienten, te hace defender la revolución todavía con mucho más ahínco y con un compromiso aún mayor. La primera etapa es la convicción absoluta de que Fidel no te va a dejar solo. Como eso, no dejó en el Granma, no dejó abandonado a Roque. Aquel que cayó al mar. Exacto. O sea, esa convicción siempre estuvo ahí. Eso no flaqueó nunca. Eso era una certeza absoluta. Sabíamos que iba a tomar tiempo. O sea, sabíamos que no era fácil, que era complejo.
Hubo, por supuesto, un tiempo en la cárcel de incomunicación, hasta que poco a poco se fueron logrando las vías de comunicación a través de la familia. Y, por supuesto, el primer mensaje fue de Fidel, de apoyo, de respeto, de admiración, con esa generosidad que él desbordaba. Y hasta que, bueno, ya se pudo hacer público el asunto y vino la campaña, que, bueno, nosotros escuchamos el discurso del Cotorro. Sí, pudieron escuchar. Lo pudimos escuchar. En esa época comprabas un radiecito en la cárcel y con eso podías, nos arreglábamos para escuchar Radio Rebelde y bueno, aquel día volverán, ¿no? Cuando dijo la frase aquella, ¿no? Yo estaba con Ramón en la misma celda. Él estaba arriba y yo estaba abajo. Y aquello fue emocionante, ¿no? Después vino el momento en que él se desmaya y Ramón me miró a mí y yo le veía los ojos aguados y él me los veía a mí también, ¿no? O sea, vivimos todo ese momento, lo vivimos con mucha intensidad. Y luego, por supuesto, la campaña que se desató, hay que utilizar esa palabra, porque desató una campaña por todo el mundo en la que puso una energía sobrehumana. Con ese poder de convocatoria que solo Fidel. Sí, pero además cuando Fidel se proponía algo con la energía que le ponía. Ese espíritu de romper cuantas barreras se pusieran delante, pero él seguía y seguía y seguía y seguía, que tantas veces lo demostró. Y bueno, nos acompañó, por supuesto, en toda esa batalla. Luego tuvimos algunos intercambios epistolares. Hay un momento en que él me hace una notica en un cumpleaños mío. Un día hablé con él, en un cumpleaños, logré hablar con él, estaba ahí con la familia. En un cumpleaños de ambos. Y entonces me saludó muy brevemente porque, bueno, las regulaciones de la cárcel tienen sus complicaciones, te graban. Pero él fue una compañía permanente. Es que no le quitó el pie al tema de los 5 hasta que no estuvimos aquí. Esa es la realidad. ¿Cómo era él? Y siempre tuvimos la convicción de que íbamos a ganar, de que Fidel no iba a descansar hasta que ganáramos, como efectivamente sucedió. No, que además Fidel nunca fue, siempre fue el líder que se metía en una pelea, porque yo creo que ya a priori él sabía que si se metía ahí era porque la iba a ganar, ¿no? Y yo estoy segura, bueno, ya esto es especulativo, pero estoy segura que si aquel líder dijo volverán, es que en su mente ya había toda una estrategia de qué había que hacer y si no se hacía por el camino, pero iba a ser exitosa. Sí, y seguro, así fue. Exacto. Y ustedes volvieron y aquí están para suerte del pueblo, por supuesto para suerte de ustedes, de las familias que estuvieron todo el tiempo de protagonistas, de las familias de ustedes, digo, que estuvieron de protagonistas de esa campaña. Yo te propongo que aquí hagamos una pausa porque ya que estamos en el Memorial de la Denuncia, vamos a recorrer alguna que otra sala para decir unas últimas palabras al lado, precisamente, de una foto de Fidel. Vamos a dar un paseíto. Está bien. Vamos. Aquí caminamos por un mural maravilloso que es un poco representativo, ¿no?, de nuestro pueblo, un pueblo combativo, un pueblo que estuvo del lado de la causa justa, del regreso de los 5, y que ese binomio perfecto, ¿no?, entre Fidel y el pueblo, y un binomio que también funcionó mucho de Fidel llevando a cabo esa campaña para que ustedes regresaran. Y ustedes regresaron, ustedes volvieron, el pueblo de Cuba los recibió, lo hizo suyo a la alegría del regreso de los 5, tú el primero en regresar, y quiero que nos comentes cómo fue, cómo viviste ese regreso a tu país, porque Cuba es tu país, a tu pueblo, a tu familia, y después llegar entonces en ese encuentro con Fidel. Bueno, yo regresé en 2 partes. Sí, que es un poco menos conocido, ¿no? Exacto. Yo estaba en libertad supervisada. Y cuando ya mi hermano está enfermo de muerte, le pido a la jueza que me dé 15 días para venir.
Por supuesto, los fiscales se oponen, el espía se va a quedar en Cuba, va a engañar a la corte, en fin. Pero la jueza tuvo a bien permitirme venir 15 días. Ahí tuve la suerte de conocer a Chávez. Chávez estaba aquí de tratamiento y lo pude conocer. 10 minuticos. Chávez era un hombre cálido, con una capacidad de atraparte el corazón en cuanto lo conocías. Y también la posibilidad de ver a Fidel. O sea, Fidel nos recibió a Olguita y a mí en su casa. Una de las cosas que me impactó fue llegar y que Dalia nos dijera, es un privilegio tenerlos ustedes aquí. Y yo decía, bueno, se supone que el privilegio es mío, ¿no? Pero bueno, y ahí bueno, compartimos con Fidel un buen rato, nosotros dos, una conversación amena, él preguntando mucho, por supuesto, sobre todo, y siempre muy activo mentalmente. O sea, te das cuenta de que Fidel estaba decidido a estudiar y a superarse hasta el último día de su vida. Eso se veía. Me regaló un libro, me lo dedicó, compartió conmigo las notas que él hacía para las mesas redondas. Fue una conversación muy agradable. Recuerdo que en un momento estábamos conversando y ya él estaba quedo, tú sabes, ya con sus años y muy así, muy tranquilo, muy pausado, y lo llaman por teléfono. Nosotros nos dimos cuenta por la conversación que era de uno de los planes esto de la moringa o qué sé yo, y entonces él empezó a hacer así con esa tranquilidad, con esa paz, empezó a hacer preguntas, ¿y cuántas vacas? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto? Y yo me daba cuenta que el hombre del lado ya le respondía, pero entonces después él se activó y se convirtió en el Fidel que nosotros habíamos conocido. Tantas vacas por hombre y tanta hierba por vaca y tanto esto. Y ahí se dan cuentas en tiempo real. Y yo decía, ese hombre del lado ya debe estar pasando. Pobre hombre del otro lado de la línea. Pero nos dimos cuenta de eso, de que él era un hombre que pensaba que hasta el último día de tu vida tú puedes superarte. Y otra cosa que a mí me impactó mucho es que él se preocupaba por el futuro como si fuera a vivirlo. O sea, él miraba hacia acontecimientos que ya él, si lo ves egoístamente, ya no tenían por qué importarle. Y miraba esos acontecimientos con una preocupación profunda y genuina por los que iban a vivirlos, los que iban a sufrir las consecuencias de lo que sucediera años después de nuestra conversación con él. A mí eso me impactó. Porque, no sé, uno espera que a esa edad ya la persona sencillamente se dedique tranquilamente a sus últimos años. A la familia. Pero eso fue para mí una cosa impactante. Ese fue un primer encuentro. Eso fue un primer encuentro, Olguita y yo. Que tú no veías a Fidel desde aquel niño en aquella escuela, probablemente, ¿no? O exacto, en bueno, en las actividades. Hubo una ocasión en la que yo estuve a punto de verlo. A punto. Cerca, sí. En el año 73 yo estaba en el segundo contingente del destacamento pedagógico como profesor de física. Y se inauguró la Escuela República Socialista de Rumanía en Alquizar. Yo estuve en la inauguración, nosotros preparamos la escuela, la limpiamos. Y Fidel fue con Ceausescu allá a visitar la escuela. Y a mí me dejaron en el laboratorio para que se la enseñara. Pero no llegó. No, la seguridad personal quitó a todo el mundo. Y no lo pude ver en ese momento, lo vi de lejos, lo vi, bueno, no muy lejos, pero lo vi desde el público. Pero bueno, me habían designado a mí para que le explicara el laboratorio, cosa que no sé si hubiera resultado muy buena, porque si hubiera puesto a preguntar ahí nadie sabe. Hubieras sido tú el del otro lado de la exacto, línea, ¿no? El que respondiera las preguntas incómodas. Exacto. Pero bueno, nada, después los 5 tuvimos ese encuentro que todo el mundo conoce. Con esas fotos icónicas de exacto. ustedes sentados alrededor de Fidel. Exacto. Yo te digo una cosa, el regreso de los 5 fue una victoria de Fidel, pero fue doble porque logramos venir antes estando en vivo. Exacto. Para nosotros, los 5, era una preocupación constante que Fidel no estuviera cuando nosotros regresáramos. Y tener la suerte de que él haya disfrutado de esa victoria, que probablemente fue una de sus últimas grandes victorias, la de regreso de los 5. Yo pienso que se lo merecía.
Después yo regreso regresas a Estados Unidos. A Estados Unidos, que ahí pasó una cosa muy curiosa. Ahí hubo una jugarreta que el gobierno norteamericano quiso hacer y cuando llegué a las Bahamas para irme para allá, casi que me regresan para Cuba. ¿Así? Como sí. Para inculparte precisamente y que quedara como que tú no habías cumplido tu palabra. Nosotros tuvimos la previsión de que mi abogado norteamericano fuera para las Bahamas. Y entonces cuando se empezó a formar aquel ambiente, que ya él se presentó como mi abogado norteamericano, se echaron para atrás y pude regresar. Yo le decía, bueno, eso es un problema de ellos, porque yo hubiera ido en un bote para allá. Al revés. Pero bueno, al final no hizo falta que fuera en un bote y la presencia de mi abogado pudo resolver el problema. Pero sí, yo fui para allá, estuve un año más, después muere mi padre y yo pido venir a estar con la familia. Y como para entregar la ciudadanía había que estar fuera del país, ahí es donde yo hablo con mi abogado y le digo, mira, cuando yo esté en Cuba, dile a la jueza que yo entrego mi ciudadanía si me deja quedarme. Y además fue la misma jueza. Fue la jueza del juicio, fue la misma jueza del juicio, que tuvo sus altos y bajos, pero esa es otra historia, sí. No tiene mucho que ver con Fidel. Eso es para otro día. Sí, pero en ese caso ella hizo lo correcto, me permitió venir y cuando yo estuve aquí ya le solicitamos entregar la ciudadanía y entonces ya no había nada que hacer, tenían que aceptarlo porque no tenía sentido y bueno, aceptaron que me quedara aquí y me libré de la mitad de la libertad supervisada. Y entonces bueno, se conoce la campaña por los 5, el trabajo que tuvimos que hacer hasta que vinieron los muchachos y finalmente el encuentro con Fidel de los 5, que fue un encuentro memorable, él se sentía gozoso, él estaba gozoso. Le dio su yogur a Antonio. ¿En serio? Fueron 5 horas que se fueron volando. Hay tantas cosas que no se pueden olvidar de Fidel que es difícil señalar una sola. No, si no tiene que ser una. Pero bueno, yo pienso que primero su convicción de que solos no somos nada, de que la humanidad somos una familia. A veces decimos, no, esto está pasando en tal lado, o le está pasando a fulano. Yo pienso que todo lo que sucede alrededor del planeta nos afecta, aunque no tengamos esa convicción, aunque no lo sintamos, pero nos afecta. Fidel tenía muy clara esa convicción. Yo pienso que eso es lo que él, en mi opinión, lo hizo el revolucionario más exitoso, y voy a ser absoluto, de la historia. O sea, nadie en vida ha podido hacer tanto con tan poco como Fidel. Y si aparece un ejemplo, que me lo pongan. O sea, él logró primero sobrevivir, que ya para un revolucionario de su profundidad, de su carácter, de su temperamento, de su capacidad de arriesgarse, es bastante. Y a lo largo de esa sobrevivencia cambiar tantas cosas desde una geografía tan reducida, sin recursos, solamente contando con un pueblo al que educó y que solamente se tenía a sí mismo como recurso. Yo creo que nadie ha logrado hacer algo como Fidel. Y yo pienso que eso es resultado de la profundidad de sus convicciones. Además, logró sobrevivir a la vida, al curso natural de la vida, pero además sobrevivió contra todo pronóstico de atentados. Exacto, por eso digo que un revolucionario como Fidel estaba destinado a morir, o en el Moncada, o en el Granma, o en la Sierra, o en Girón, o en el Flora, o en un atentado en Chile, en Ecuador, en la Plaza de la Revolución, donde quiera. Y sin embargo, él tuvo la capacidad de sobrevivir a todas esas posibilidades. Y a lo largo de eso transformar tantas cosas alrededor del mundo que lo hacen único. Y yo reitero mi absoluta convicción de que ha sido el revolucionario en vida más exitoso de la historia. Yo pienso que eso lo logró porque Fidel estaba poseído de su idea. Era como Martí. Solamente estando poseído es que tú puedes hacer tantas cosas. Pero además de eso no basta con la posesión, también tienes que tener la capacidad, la inteligencia, la previsión, la habilidad, la psicología emocional, todo lo que requieres para poder hacer tanto. Y yo pienso que eso es lo que no podemos olvidar de Fidel.
la convicción de que somos una familia, de que el mundo es una cosita así, en el que lo que sucede en cualquier lugar nos afecta a todos. Que somos una familia a pesar de nuestras diferencias. Exacto, pero eso en la familia sucede. Como en las Yo mejores pienso familias. que no tenemos que ser un calco uno del otro, pero sí somos una familia. Y cuando tú interactúas con un norteamericano, con un europeo, de persona a persona, te das cuenta de que tenemos tantas cosas en común, que es un crimen que algunos para lograrla tengamos que abusar de otros. Y Fidel siempre estuvo del lado del abusado, del lado del desheredado de la tierra. Del explotado, del oprimido. Y otra cosa que pienso que no debemos olvidar de Fidel es su convicción de que somos una especie inteligente aunque no lo hayamos demostrado. O sea, él tenía una profunda convicción en nuestra capacidad de desarrollar nuestro potencial para aportarnos inteligentemente y dejar de ser el animalito medio racional que todavía somos. Yo creo que esas dos lecciones de Fidel para mí son inolvidables. Bueno, yo me quedo también con toda esta conversación porque nos has descrito a un Fidel muy, muy íntimo, muy de René, y es evidente que eres el hombre que eres, de principios, de valores, revolucionario, intransigente, porque Fidel estuvo en ti desde el primer momento de tu vida, ¿no? Yo te doy las gracias por habernos acompañado en este podcast que estamos haciendo para homenajear precisamente a Fidel, a su obra, a su pensamiento, y qué mejor que haberlo hecho con la imagen del héroe, con la imagen del comandante, con la imagen del líder, a 100 años de su nacimiento. Son 100 años de ideas, 100 años de historia, 100 años de acciones. Por eso este podcast es el siglo de Fidel. Yo me quedo entonces con este fidelista con sus palabras en el corazón. Espero encontrarnos con ustedes muy pronto en un próximo episodio, así que manténganse con nosotros en el siglo de Fidel.